El nombre de esta predicación es El propósito epistolar y la oración. Primera de Juan, capítulo 5, versos 13 al 17, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá por él, y Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que lleva a la muerte. Estamos, iglesia, llegando al final de la primera epístola de Juan y vamos a encontrar de aquí hasta el final una serie de certezas, de seguridades, por así decirlo, que el apóstol Juan va a decirles, va a escribirles a estos hermanos. Y en particular hoy, el apóstol Juan vuelve a recordar esto, ¿no? La vida eterna está en el nombre del Hijo de Dios, y también nos va a enseñar que debemos tener la confianza de traer nuestras peticiones delante del Padre, en vista también de la misma vida eterna que nos concede en el Hijo, y que tenemos que orar conforme a la voluntad del Señor. La iglesia, cualquier iglesia, incluida la nuestra, es una comunidad de personas imperfectas, ¿sí? Y pecamos contra Dios, pecamos contra nuestros hermanos, pecamos muchas veces contra nuestros cónyuges. Y el Señor, a través de la epístola de Juan, nos ofrece un medio poderoso para lidiar también con el pecado de los hermanos. Son los dos grandes énfasis de la enseñanza que vamos a ver hoy: la vida eterna en Cristo Jesús y la oración como un medio de la gracia del Señor para que nosotros practiquemos. Oremos antes de continuar, amados hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos esta mañana, te agradecemos profundamente la oportunidad que tú nos concedes de congregarnos una vez más en este lugar, y te pedimos que nos dirijas, Señor, en tu palabra esta mañana, que abras nuestros sentidos espirituales, Señor, si hay algún pensamiento, alguna preocupación que nos pueda impedir, Señor, ser edificados por tu palabra, que ésta sea descubierta, Señor, para que tu palabra cumpla el objetivo con el cual tú nos las has dado, Señor, que es edificación, corrección, Señor, ánimo también, ¿por qué no? Y por sobre todas las cosas, que nos muestres el camino, Señor, para que sea en nosotros moldeada la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuestra predicación va a tener 3 puntos, iglesia. El primero de ellos, el propósito de la epístola. El propósito de la epístola. Hemos estado ya durante estos 5 capítulos, 16 predicaciones, hablando de distintos aspectos que Juan está enfrentando en cuanto a la iglesia en aquella época. Pero sin embargo, el verso 13 nos va a mostrar el objetivo, el propósito que tenía el apóstol Juan cuando escribe esta epístola. Volvamos a leerlo para recordar. Dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Quiénes son estos ustedes? Son los cristianos a quienes Juan les escribe, que enfrentaron la influencia de los falsos maestros, de los anticristos, en la palabra de Juan, ¿no?, con sus ideas gnósticas. El trasfondo, iglesia, recordémoslo, es los falsos maestros y sus enseñanzas que estaban sembrando dudas respecto de Jesucristo. Estaban trayendo una nueva idea, una nueva definición de Jesucristo. Y la repercusión de eso es gravísima. Un Jesucristo que no es conforme al testimonio apostólico es un Jesucristo que no salva, ¿sí? Esa es la circunstancia particular en la cual Juan escribe. Sin embargo, iglesia, Dios, el Espíritu Santo, utilizó esta situación, utilizó las características particulares del apóstol Juan, lo que él sabía como hombre, para traer a la postre más que solamente el escrito de un hombre.
más que solamente el escrito de un apóstol, sino que la revelación misma de Dios. Por lo tanto, este contexto particular, esta advertencia que hace Juan, este propósito que revela acá en el verso 13, es también absolutamente aplicable para nosotros hoy. Juan utiliza dos verbos aquí en este versículo 13, son dos acciones. Dice, las acciones son creer y saber. El verso 13 dice, les he escrito a ustedes que creen, ¿se da cuenta? Que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora sigue, para que sepan que tienen vida eterna. Estos que creen también debían saber. Por lo tanto, es imperativo, no es opcional el creer, pero ese mismo creer debe llevarnos a saber, iglesia, a saber, a tener certezas. Cuando él escribe para que sepan, dice un autor, no quiere decir que lleguen a saber, sino para que tengan certeza. Los creyentes tienen la certeza de que tienen la vida eterna y tienen el derecho de ser hoy hijos de Dios. ¿Tiene usted esta certeza? Juan 1.12, el Evangelio, Juan 1.12, nos corrobora, nos afirma esto, y dice Juan, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. ¿Tú crees en el nombre de Cristo? ¿Y tú sabes que en Jesucristo está esa vida eterna? Juan entonces nos da a conocer este propósito de su epístola y lo deja muy claro acá. Acá lo podemos incluso reconocer. Los que creen en el nombre del Hijo de Dios tienen vida eterna. Ese era el propósito de la epístola, de este escrito de Juan. De manera similar en su evangelio, otra vez, él también había dado a conocer el propósito con el cual había escrito el evangelio. No todos los autores lo hacen, los autores bíblicos, no todos siempre ponen el propósito de su epístola, de su escrito, pero Juan sí lo hace tanto en el evangelio, y en el evangelio, en el caso del evangelio, bien digo, es el capítulo 20, verso 31, y también, iglesia, tiene un sentido similar al de la epístola. Dice el verso 31, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Se da cuenta? Una vez más, tengan vida en su nombre. Los falsos maestros, quienes traían falsas doctrinas respecto de Cristo, estaban atacando no solo el Cristo revelado, no solo el Cristo bíblico, podríamos decir hoy día nosotros, estaban atacando, al atacar a Cristo, la seguridad de salvación de estos creyentes. Por eso Juan los reafirma, ¿no? Un Jesucristo modificado, un Jesucristo distinto al del testimonio apostólico, otra vez, es un Cristo que no salva, amados hermanos. Es por eso que nosotros tenemos la obligación, como creyentes de esta época, de todas las ideas, predicaciones, libros, conversaciones que tengamos en este sentido, ¿no? En el sentido cristológico, contrastarlas con la verdad bíblica, porque muchas de esas cosas, ideas, predicaciones, libros, conversaciones, van a atentar precisamente contra Jesucristo, y al atentar contra Jesucristo atentan también contra la seguridad de nuestra salvación. Y debemos tener estas certezas bíblicas en alto, iglesia. En el nombre del Hijo de Dios tenemos vida eterna. Eso es una certeza para nosotros. Eso es un motivo de seguridad. Eso es para nosotros una convicción que no solo debe estar en el papel, sino que debe estar en nuestro corazón. No importan las ideas que nos quieran vender, no importa ni siquiera quién lo diga. Yo sé que en Jesucristo tengo vida eterna. La vida eterna para Juan aquí no es una posibilidad. La vida eterna es una certeza. Él afirma, en el nombre del Hijo de Dios tenemos vida eterna. Juan repite esto, ¿no? El nombre del Hijo de Dios, que me parece lo veíamos la semana pasada. ¿Y qué significa estar o creer en el nombre del Hijo de Dios? Es decir, es creer en
todo lo que Jesucristo ha hecho en su obra redentora y que a través de creer en esa obra redentora y como Él plenamente se ha revelado en la Escritura, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Creer en el nombre del Hijo de Dios es aceptar y reconocer esa obra redentora del Señor Jesucristo. Lo veíamos en esos hechos históricos la semana pasada, ¿no? Ahí Juan lo reducía un poco al hecho del bautismo y de la muerte, pero el Evangelio no nos habla de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es también creer en el nombre del Hijo de Dios y lo que ese nombre que está revelado en el Hijo, en su obra, nos ha dado también a nosotros hoy día. Perdón de pecados, vida eterna. ¿Cómo luce esto desde una perspectiva humana? Porque todo lo que yo te estoy diciendo tal vez dice, bueno, pero eso es lo que Dios hace. Pero ¿cómo luce alguien que ha venido a la fe? ¿Cómo luce alguien que ha creído en el nombre del Hijo de Dios? Los hombres que creen en Jesús y se arrepienten de sus pecados, comienzan desde ese punto una nueva vida también. Es decir, la nueva vida de Dios, esa vida eterna que hemos dicho que se hace patente desde el momento en que venimos a la fe, también se manifiesta aquí. Y se manifiesta en un cambio profundo de vida, de inclinaciones, de motivaciones, de acciones. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 2 Corintios 5:17. Un verso conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Se da cuenta? El cristianismo es el venir a la fe, el creer en el nombre del Hijo de Dios, transforma por completo nuestras vidas. El comienzo de la vida eterna en una persona es también el comienzo de una nueva naturaleza que se manifiesta en esta vida. ¿Escuchó eso? El comienzo de la vida eterna en una persona es también el comienzo de una nueva naturaleza que se manifiesta en esta vida terrenal. Empezamos desde ya a regirnos por las normas del reino de Dios y a vivir como ciudadanos del reino de Dios. Así luce desde nuestra perspectiva. No es solo una cuestión de ideas, no es solo una cuestión de decir, bueno, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Si tú me dices que tú eres cristiano, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Tus prioridades van a cambiar. Dios va a transformar tu vida por completo, tal vez no de la noche a la mañana, pero vas a empezar a vivir un cambio progresivo hacia la imagen del Hijo de Dios. Como hemos podido observar, todo lo que hemos hablado hasta este punto conecta mucho mejor con lo que hablábamos la semana pasada acerca de la vida eterna. Pero ahora el apóstol Juan quiere hacer este sumario, no quiere condensar esta idea. Solo en el nombre de Jesús hay vida eterna. Esta enseñanza, iglesia, es útil para nosotros hoy, cristianos del siglo XXI, donde cada día vemos que la tecnología avanza, las comunicaciones avanzan. Sin embargo, la cultura nos está invitando también a decir y aceptar que todo punto de vista es aceptable. El pensamiento hoy día es como una plasticina, el pensamiento es moldeable. Está bien que tú pienses de esa forma, yo pienso así, no hay problema. Se ha hecho un nuevo concepto del aceptar las cosas. Todo es aceptable. Entonces, cuando todo es aceptable, cuando cualquier punto de vista está bien, se ha perdido por completo el concepto de la verdad. Si todo es aceptable, si todos tienen la razón, si todas las religiones son buenas, si todas las religiones salvan al hombre, entonces, ¿cuál es la verdad? No hay más verdad. Es por eso que la palabra de Dios es tan enfática en este sentido, amados hermanos. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Esto implica que cualquier otro camino que puedan presentarte o cualquier otro camino que el hombre escoja, si solo en Cristo hay salvación, cualquier otro camino que el hombre escoja es definitivamente perdición. Si solo en Cristo hay transformación de vida y nosotros los creyentes somos quienes manifestamos esa transformación, quiere decir que en las
otras creencias no hay transformación de vida. La gente sí puede apegarse a ciertas normas, puede vestirse de cierta forma, puede caminar de cierta forma, pero el único que puede transformar el corazón del hombre es Dios mismo a través de la obra de su Hijo Jesucristo. No hay transformación fuera de Cristo, no hay vida fuera de Cristo. Y finalmente, si solo en Cristo hay salvación, todo camino que el hombre escoja fuera de Cristo va a encontrar perdición y juicio de Dios para sí. Si yo le pregunto a usted esta mañana, no me responda, respóndaselo allí en la interna, ¿usted va a ir al cielo? Tal vez algunos están ahí pensando, espero que sí, creo que sí. Bueno, un cristiano debe tener certeza absoluta, no debe tener duda que va a ir al cielo. Por eso es que Juan está diciendo que tenemos vida eterna en Cristo. Si estamos en Cristo, tenemos vida eterna. No es una posibilidad, es una certeza, una seguridad. La carta de iglesia está por llegar a su término y lejos de cambiar de tema, como puede ser visto de manera superficial, ahora al hablar de la oración, está más bien conectando la enseñanza de la vida eterna en Cristo Jesús con la oración. Pasamos a nuestro segundo punto, la oración que Dios responde. Y aquí está esta conexión, ¿no? El verso 14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Lo que quiere decir es que a causa del don de la vida eterna, verso 13, lo que vimos recién, el creyente ahora tiene la confianza, es decir, la libertad de acercarse a Dios en oración en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Sí? No necesitamos un templo, no necesitamos un lugar especial, no necesitamos estar en una situación particular. Muchas veces somos dados a orar cuando las cosas van mal o cuando tenemos una petición específica. Lo cierto es que debiésemos orar, como otro texto lo afirma, en todo tiempo. No solo tenemos entonces el don de la vida eterna, sino que tenemos este alto privilegio, hermanos. Un alto privilegio, un alto honor de venir confiados en oración delante del Señor. Y de saber que Él nos oye, dice el texto. La palabra confianza significa libertad para hablar. Usted, yo creo, tiene confianza con ciertas personas, ¿no? Y no con todas las personas es el mismo grado de confianza. Bueno, dice el texto que podemos tener confianza que tenemos delante de Él. Esto viene desde la salvación que nos ha dado de la vida eterna. Ahora, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Usted se levantó esta semana, me imagino que sí, pero usted se levantó esta mañana para venir al servicio y no pensó, bueno, ¿habrá reunión hoy día? ¿Habrá reunión? No, usted simplemente vino, tuvo la confianza de que iba a haber servicio, de que iba a haber, que usted iba a llegar, que iba a estar abierto acá, no se había avisado nada distinto. Ahora imagínese esa confianza que podemos tener en el fondo en una organización que hacemos nosotros de carácter humano, ¿no? Terrenal. Ahora lleve esa confianza al presentarse delante del Señor. Tenemos la confianza en el Señor de que Él nos oye en oración. Claro, y Juan lo deja muy claro, redundando la palabra, perdón. Esta confianza, esta oración, esta posibilidad de venir delante del Señor no es un cheque en blanco. No sabemos las invenciones respecto de la oración que pudieron haber sostenido los falsos maestros, los anticristos. Sí sabemos algo de su carácter, que eran personas que se creían a sí mismos como súper espirituales. Pero yo he oído hoy día, iglesia, en este tiempo, todo tipo de cosas respecto de la oración. Hay gente que ora con sal, gente que da vueltas a los lugares, y estoy hablando de contextos cristianos. Ahora, el texto dice, Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos, pero ese no es un cheque en blanco, como yo decía antes, sino cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad.
Y aquí tenemos tal vez el ejemplo más grande al cual podemos apelar. En Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, escucha ahí, que pase de mí esta copa. El Señor Jesucristo ya iba a ser crucificado posteriormente, pero mire lo que dice el Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. El mismo Señor Jesucristo se sujeta a la voluntad de Dios el Padre. Así también debiésemos hacerlo nosotros, hermanos. No me des mis deseos, Señor. No me des mis deseos, sino lo que tú quieras, tu voluntad. Warren Wiersbe, citando a unos autores, dice, Robert Laud escribió, la oración es un poderoso instrumento no para conseguir que la voluntad del hombre sea hecha en el cielo, sino para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. George Muller, quien alimentó a miles de huérfanos con comida provista a respuesta a sus oraciones, dijo, la oración no consiste en vencer la renuencia de Dios, es aferrarse a la disponibilidad de Dios. ¿Cuál sería, iglesia, la petición del apóstol Juan en este momento respecto a estas comunidades o iglesias que él estaba escribiendo? Podemos inferirlo de manera muy directa a través de las mismas correcciones que él está haciendo. Puedo imaginar que Juan oraba por estas iglesias pidiendo al Señor que permanezcan en la verdad de Cristo. Están los falsos maestros allí dando vuelta, que permanezcan en la verdad de Cristo, que se hagan más patentes, más manifiestas las evidencias de que ellos han nacido de Dios. Es decir, que no practiquen el pecado, sino que se santifiquen, que se amen los unos a los otros, que crean en Jesús, que venzan al mundo. Lo mismo que Juan estaba prescribiendo eran también sus propias oraciones por estos hermanos, seguramente. ¿Y cuál era la oración de los destinatarios, quienes estaban recibiendo esa carta? Debían ser también las oraciones que estaban recibiendo a través de esta instrucción apostólica. ¿Cuál debiese ser nuestra oración como iglesia? Porque aquí hay un sentido muy congregacional cuando Juan habla de la oración, ¿no? Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, no hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Transforma nuestras vidas a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Nuestros deseos, nuestros planes, nuestros sueños, nuestras inclinaciones sean todas santificadas. Si nosotros orásemos de esta forma, ¿usted cree que nos va a oír el Señor? El texto dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otro factor a considerar respecto de la oración al respecto es lo que estaban viviendo los destinatarios. Había conflicto, había crisis por la intromisión de los anticristos. Cuando una iglesia es sacudida por la falsa enseñanza, eso deja secuelas. Cuando hay enfrentamiento de posturas, cuando hay personas, en nuestro contexto más cercano, cuando hay personas que se van de las iglesias locales y no siempre en los mejores términos. Muchos de ellos se van murmurando. Este y otro tipo de situaciones generan tensiones en la iglesia, generan desconfianzas, generan pérdida de armonía. Una práctica que nosotros sabemos que no está quizás en gravedad a la altura de una herejía como la que estaban viviendo nuestros hermanos, pensando, iglesia, sobre todo en que por la gracia del Señor aquí no hay nadie que esté enseñando cosas diferentes en nuestro contexto de iglesia local, pero trayendo una aplicación respecto de una práctica que es muy aceptada. Nosotros no decimos que la aceptamos, pero la hacemos, la practicamos, y es precisamente el chisme. No la tenemos a la altura de la falsa doctrina, pero el chisme también tiene un gran potencial destructivo dentro de las comunidades cristianas. También el chisme hace que las relaciones se dañen y que generen raíces de desconfianza entre las personas, hacia el liderazgo entre las personas. Y desde estas raíces de desconfianza surgen todo tipo de males que van a impedir
el sano crecimiento de una comunidad. Necesitamos orar a Dios también por estas cosas. Necesitamos recuperar la armonía del cuerpo, superar las tensiones internas, de manera que funcionemos mejor. Que se sanen los miembros heridos, los resentidos, los desconfiados. Esto también es la voluntad de Dios. Y si nosotros oramos la voluntad de Dios, Dios nos oye. Primera a los Corintios 12, 25, 26 nos habla al respecto de esto. Dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, hablando de la iglesia, ¿no? Sino que todos los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y en el siguiente versículo está el resultado de esto. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Se da cuenta? Lejos de asperezas, tensiones, chismes. El propósito de Dios es que en el cuerpo no haya división, que tengamos cuidado los unos por los otros, que cuando uno sufre, eso no sea material para que nosotros hagamos del hermano un tema de la sobremesa, no. O cuando, lo vamos a ver en el otro punto, cuando un hermano peca. Cuando un miembro es honrado, todos también se regocijan con él. Si nosotros oramos, iglesia, con esta dirección bíblica, es más, si nosotros oramos lo que la Biblia enseña, tenemos no solo la opción, sino que de parte de Dios, tenemos la seguridad de que Dios nos va a responder nuestras peticiones. Dios responderá las peticiones que están en el marco de su voluntad. Recordemos que Juan está hablando en términos plurales, ¿no? Se refiere con mayor intención a la oración congregacional. Aquí ya estamos orando hace varios meses, la mayoría lo sabe. A las 10 de la mañana estamos orando, levantando oración congregacional, donde intentamos poner delante del Señor todo este tipo de asuntos, todo este tipo de desafíos que tenemos como iglesia. Oramos por aquello que nos atañe, por lo que nos afecta, nos desafía. Pero tenemos que orar por sobre todas las cosas, hermanos, para que nosotros podamos glorificar al Señor de mejor manera. Esta es una declaración bisagra respecto de la oración. Nuestra certeza no es que Dios va a responder todo lo que pedimos, sino que Él va a responder siempre y cuando le pidamos conforme a su voluntad. Ahí debemos tener cuidado con atribuirle a Dios nuestra voluntad como si fuese la de Él. No es que yo sé que esta es la voluntad de Dios y empieza a orar con esa tosudez, con esa dirección. Yo sé que es la voluntad de Dios, pero ¿cómo lo sabe? Luego de tener esta tosudez, persiste en ello y va a terminar pagando las consecuencias de su terquedad porque jamás fue la voluntad de Dios. En ese mismo sentido y dirección, Juan 4:3 dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Lo que pidamos, iglesia, en cualquier ámbito de nuestra vida, debe tener como meta final la gloria de Cristo. Por ejemplo, yo quiero un mejor trabajo, quiero un trabajo mejor remunerado, quiero tener más tiempo, pero yo te pregunto, ¿para qué quieres eso? ¿Quieres eso para tus deleites o quieres eso para la gloria del Señor? Yo quiero más tiempo, yo quiero más dinero. ¿Para qué quieres más tiempo? ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para tus propios sueños y planes? ¿O estás pensando en el reino de Dios, en la expansión del reino de Dios? Aquí hay algo particular con estas preguntas que yo he hecho, porque la misma petición de oración podría ser para algunos de nosotros estar en el cuadro de la voluntad del Señor y para otros no. Para el que quiere engrandecer el reino de Dios y dice, bueno, yo quiero tener una empresa, pero yo a través de esa empresa voy a darle trabajo a personas cristianas. Si me genera los suficientes recursos, voy a empezar a bendecir la obra del Señor, la iglesia local o otros ministerios que también son de difusión del Evangelio. Voy a empezar a apoyar, voy a apoyar a los hermanos que están en crisis económicas. ¿Qué? Tantas cosas que se pueden hacer con el dinero. No, pero
Distinto es, ¿no? Y en la otra esfera, cuando ya no es la voluntad del Señor, yo quiero dinero, yo quiero comprarme una parcela, quiero una casa en la playa. Yo quiero un auto de último modelo. Yo quiero salir los fines de semana con mi familia. Se escapó absolutamente del cuadro de la voluntad del Señor. ¿Se da cuenta? Estamos orando también hace algunos meses acá, en la mañana, para que Dios nos dé un lugar propio como iglesia local. Probablemente arrendado, porque propio de comprarlo estamos muy lejos. Y yo le pregunto, iglesia, ¿será la voluntad de Dios que nosotros tengamos un lugar propio? Y tal vez antes de esa pregunta es si nosotros hemos valorado y nos hemos hecho parte de lo que hoy día Dios nos ha provisto. Antes de pensar en un lugar propio, ¿tú te has hecho parte y estás valorando lo que Dios hoy día te ha provisto? ¿Estamos caminando en la voluntad del Señor con lo escaso que Dios nos ha dado hoy día? ¿Estás siendo fiel con tus recursos, con lo escaso que Dios nos ha dado hoy día? ¿Estás siendo parte de la realidad económica del ministerio? Porque a veces queremos, y tal vez sí es la voluntad del Señor, pero nosotros no estamos preparados, iglesia, porque somos inmaduros en este ámbito. Si no tenemos madurez financiera hoy, en este momento, respecto de la obra del Señor, es poco probable, no es imposible, pero es poco probable que tengamos un lugar. Porque Dios está esperando nuestra madurez en ese sentido. Juan reafirma esto en el versículo 15, dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Antes habló de la confianza en Dios, que Él oye nuestras oraciones, que se conforman a su voluntad. Ahora dice, sabemos. Combina de nuevo estas palabras, el saber, antes era creer, pero hoy sabemos. Ahora dice que hay certidumbre, hay confianza. Estas dos cosas van juntas, ¿no? A veces experimentamos, dice un autor, que no toda oración que elevamos recibe una respuesta positiva. Entonces debemos estar preparados para aceptar una respuesta negativa y saber que Dios siempre nos da aquello que es bueno para nuestro bienestar espiritual. En el cuadro de la voluntad del Señor debemos entonces tener confianza, debemos saber que Él nos contestará lo que nosotros estamos pidiendo. Existen situaciones que no son muy claras. No sé si le ha pasado. Te está orando y no lo tiene muy claro si es o no la voluntad del Señor. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, tal vez debiésemos repetir las palabras del Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque sencillamente no sabemos cuál es la voluntad del Señor en cuanto a un determinado asunto. En su tiempo todo será más claro y veremos la dirección que tenemos que seguir. O incluso veremos solo la respuesta. Pero la mayoría de las veces, hermanos, podemos saber la voluntad del Señor escudriñando la palabra del Señor. Ya sea de manera clara o a través de los principios bíblicos. Está la dirección de nuestras peticiones de oración. A veces de manera muy clara, pero nosotros somos porfiados por naturaleza y queremos hacer nuestros planes e insistimos en nuestras ideas. Pero la palabra nos dice otra cosa. Seamos sabios, más que inteligentes, seamos sabios y andemos en conformidad a la palabra del Señor y oremos en conformidad a la palabra del Señor. En la medida que más conoces a Dios por medio de su revelación escrita, más también confías en Él y más sabes las respuestas y más las respuestas a tus peticiones vendrán. Mientras tanto, nuestra vida se va santificando en ese proceso. Primera de Juan 3:22 dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Maravilloso, porque guardamos sus mandamientos. ¿Se da cuenta? La oración no es una parte anexa o distinta de mi vida de santificación. ¿Sí? La oración no es como enseñan algunas personas, una especie de asunto que yo pueda utilizar para obtener cosas. No, la oración está muy pegada a mi vida de santificación,
de sometimiento a Dios. Porque si guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que le son agradables delante de Él. Juan es específico cuando escribe, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Y aquí hay algo también maravilloso, iglesia, y es que no utiliza la palabra en futuro. Juan no dice tendremos, sino que lo utiliza en presente, dice tenemos. Es decir, que poseemos lo que hemos pedido. Cuando pedimos algo a Dios en fe, según su voluntad, sabemos que Él nos escucha y que nos concederá nuestra petición a su debido tiempo. No es algo que vamos a tener, sino que en el Señor ya lo tenemos. Se va a manifestar en el tiempo que Dios lo quiera hacer según su voluntad. Ahora Juan aborda un tema específico respecto de la oración y pasamos hacia nuestro tercer punto. Yo le coloqué este punto aplicando la oración. Dice el verso 16, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará, esto está raro, acá hay una coma, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que se deba pedir por ese, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al pecado de un hermano en la fe? ¿Debemos señalarlo? ¿Debemos apartarnos de él? Bueno, está pecando, es una persona sucia. Bueno, acá la palabra nos enseña qué es lo que debemos hacer. Debemos orar. Debemos orar. Cuando un hermano ha caído en pecado, el texto de hecho dice, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado, ¿se imagina usted en esa situación? De repente ve al pastor ahí en el ICI y lo ve robándose un martillo, pecando. ¿Qué haría usted? La palabra dice que tenemos que orar. Tenemos que orar. Dios va a usar el medio de la oración, dice el texto, para traer vida a ese hermano. Aquí se combinan la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres, ¿no? Dios quiere traer restauración a una persona, pero Dios está esperando que nosotros oremos por esa persona. La soberanía de Dios es que Él va a traer vida, va a traer arrepentimiento, va a traer vuelta a la comunión de esa persona, de ese hermano en la fe. Pero nuestra responsabilidad como hermanos es orar. Dice que pedirá y Dios dará vida. No se refiere a vida eterna, ¿cierto? Lo entendemos, se refiere a esa restauración. Un sinónimo más cercano a eso sería salud o perdón. Cuando un creyente transgrede la ley de Dios, eso no quiere decir que niegue a Cristo como el Hijo, ni odia a la iglesia. Además, Dios está dispuesto a perdonar su pecado. Juan enseña que si confesamos nuestros pecados, en Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios perdona el pecado cuando el cristiano lo confiesa y cuando los hermanos cristianos oran por ese que cometió el pecado, dice que dará vida. El pecado en la vida del creyente, iglesia, lo aleja de la comunión con Dios, lo aleja de la comunión con la iglesia local. Una de las cosas que pasa cuando una persona está en pecado es que deja de asistir a la iglesia. Entonces nuestro deber es orar por ese hermano, de modo que Dios le dé vida. Otra vez les traigo un ejemplo espectacular, grandioso, que nos da nuestro propio Señor Jesucristo. En Lucas 22, verso 31-34, dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. El Señor Jesucristo, a pesar de que Él sabía que Pedro le iba a negar, Él iba a orar por él, iba a interceder por él. Así debemos comportarnos, iglesia, con gracia, con paciencia, con amor de Cristo, y no descartarnos de buenas a primeras, como si fuésemos superiores, como si fuésemos más perfectos que el resto, más santos que el resto, bien digo. Porque aquí este texto nos hace ver algo, y es que el que sí es muchísimo, muchísimo superior a nosotros, no descartó a Pedro,
a pesar de que él sabía que Pedro le iba a traicionar. También nosotros debemos hacer eco de eso. Y orar por aquellos que nosotros vemos que están en pecado. No descartarnos, iglesia. Debemos orar por aquel que ha pecado para que sea restaurado, para que sea vuelto a la comunión con Dios y a la comunidad de fe. Y no debemos hacer sobremesa con los pecados ajenos. Qué lamentable, ¿no? Empezamos a hablar ahí en la sobremesa sobre los pecados ajenos, empezamos a darle prescripción y tratamiento a los pecados de los hermanos. No, es que este hermano lo que tendría que haber hecho es esto y esto y esto, y lo que tiene que... Hermano, lo primero que tú tienes que hacer cuando sabes de algo o de alguien que está en esta situación es orar. Cerrar la boca y orar. Al obedecer la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Se acuerda que lo veíamos recién? Bueno, aquí usted tiene una aplicación. Cuando hay un hermano que está en pecado, como lo vamos a ver ahora, pecado no de muerte, nosotros debemos orar. Esa es la aplicación que Juan nos está trayendo. Estamos entonces frente a la aplicación práctica del principio de oración que Juan había enseñado antes. Hay oraciones que tú y yo no hemos levantado a favor de ciertos hermanos que han pecado. ¿Lo puedes reconocer eso? Y Dios quiere que nuestra oración sea un medio para darles vida. Qué gran privilegio tenemos, iglesia, qué gran responsabilidad. Lo que más llama la atención aquí, y que se torna en un debate teológico para muchos, es el significado de, hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que se deba pedir por ese. Juan distingue entonces, iglesia, entre un pecado que no lleva a la muerte, que es el caso que vimos recién, que tenemos que orar por ese hermano, y un pecado que lleva a la muerte, donde se dice que él dice que no se deba orar por ese. La primera clase, ¿no? La primera afirmación, hay un pecado que lleva a la muerte, aparece una vez. Y la otra afirmación, hay un pecado que no lleva a la muerte, solo una vez. Los eruditos aquí discuten. ¿Y discuten respecto de qué? ¿Cuáles son sus opiniones? Bueno, primero, ¿qué es el pecado que lleva a la muerte? Y segundo, ¿es un pecado, ¿es una muerte física o es una muerte espiritual? Para una mejor claridad e interpretación e entender este texto, debemos interpretarlo a la luz del propio contexto, ¿ok? Efectivamente, aquellos que interpretan esto como muerte física, es decir, el pecado que lleva a la muerte lleva a las personas a morir físicamente. Los que lo interpretan de esa manera, hay apoyo en el Nuevo Testamento para verlo así. Dice, por ejemplo, en Hechos 5, murió Ananías y Zafira por mentir al Espíritu Santo. Murieron físicamente. En el caso de 1 Corintios 11, los que celebraban de manera indigna la cena del Señor, dice que durmieron. Eso es un eufemismo para decir que murieron. Entonces, en esos contextos, de manera efectiva, Dios sí decidió quitarle la vida a esas personas. Ahora, parece no ser el caso de Primera de Juan. Y voy a explicarles por qué yo, a la luz del propio texto, pienso que no es el caso. El contexto es el que nos va a dar claridad en este sentido. Recién hablamos sobre el hermano que comete el pecado que no lleva a la muerte. Y ahora se va a establecer el contraste. Un contraste que es muy natural en Juan. ¿Lo recuerda? Nos lleva a una idea y luego a la otra. Y nosotros además ya hablamos del trasfondo de esto, del trasfondo de los falsos maestros, de los anticristos. Entonces, el pecado que lleva a la muerte, primero que todo, debe estar relacionado con los anticristos de la época. Es el pecado de negar, de entorpecer, de ensuciar, de traer una enseñanza novedosa respecto de quién es Jesucristo. Y sabemos que estos hombres no estaban rechazando doctrinas periféricas de la fe cristiana, sino que estaban atacando la doctrina de Cristo. Dice un autor, esto no significa, sin embargo, incredulidad en el sentido de rechazar una doctrina o un dogma. Es incredulidad en sentido del rechazo de una luz moral y espiritual, en especial a la luz que se encarna en Jesucristo. Es el rechazo de la última revelación de Dios mismo en Jesucristo,
cuando este rechazo es definitivo y voluntario, llega a ser pecado de muerte. Le repito esa idea. Cuando este rechazo es definitivo y voluntario, llega a ser pecado de muerte. Este rechazo a Cristo como revelación de Dios es de carácter deliberado y malicioso. Es llamar deliberadamente blanco a lo que es negro. Este es entonces el pecado que lleva a la muerte. Sabemos a quién entonces se refiere Juan por el contexto, ¿no? Pero otra pregunta que surge al leer el texto, y yo lo adelantaba recién, es la palabra muerte. Pero cuando nosotros buscamos la palabra muerte en la primera epístola de Juan, la encontramos en el capítulo 3, verso 14. Ahí aparece la palabra muerte. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿A qué muerte se está refiriendo Juan aquí, iglesia? ¿A la muerte física o a la muerte espiritual? Muerte espiritual. Permanece en muerte espiritual. Ese nosotros, además, se distingue de los anticristos. Hace la diferencia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. La señal es el amor. El que no ama permanece en muerte. ¿Y quién es ese que no ama? Los anticristos de la época. Concluimos entonces que el autor bíblico no está necesariamente pensando en la muerte física, sino en la muerte espiritual. Y cuando leemos la carta nos damos cuenta de que no hay ninguna mención a una muerte física respecto de los anticristos. De hecho, no se dice que ellos murieron físicamente, sino que se dice que ellos salieron de nosotros. Es decir, abandonaron las comunidades. Por lo tanto, a la luz del propio contexto, es aventurado pensar que Juan está hablando o pensando en una muerte física de estas personas, sino más bien en algo espiritual. ¿Quién es entonces, solamente para que quede absolutamente claro, quién es entonces el que comete el pecado que lleva a la muerte? Los anticristos, ¿no? Estos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios, se rehúsa a obedecer los mandamientos de Dios, amar al mundo, es una persona que está odiando a los hermanos, por lo tanto. El pecado que lleva a la muerte quiere decir pecados que son incompatibles con la condición de hijo de Dios. La persona que consciente y deliberadamente escoge el camino que lleva a la muerte, ciertamente morirá. El pecado que lleva a la muerte es el que rehúsa deliberadamente creer en Jesucristo, seguir los mandamientos y amar a sus hermanos. No hay duda de que cuando Juan escribió respecto a esto, tenía en mente principalmente a los que habían salido de la iglesia, cuyas vidas se caracterizaban por la deliberada negativa a creer en Jesucristo y amar a sus hermanos. Por tanto, se debe entender el pecado que lleva a la muerte como el pecado de los incrédulos que los creyentes por principio no pueden cometer. Por principio no pueden cometer. Dicho esto, para nosotros hoy como aplicación, ¿no? Esto debe ser evidente y no debemos ser nosotros de gatillo ligero y andar diciendo, bueno, ese hermano está cometiendo pecado que lleva a la muerte. Yo, como Juan, yo digo que no se ore por él. No, porque esto tiene que ser probado. En el caso de los falsos maestros de la época, estaba probado, hermano. Enseñaron herejías respecto de Cristo. Tenían no solo la enseñanza, sino la actitud que esa enseñanza manifestaba. Fueron persistentes en ello, fueron insistentes. Entonces ya no había duda de estas personas. En ese caso Juan dice, yo digo no se ore por ellos, porque ellos mismos han decidido apartarse de la comunidad de creyentes. No se ore por ellos. Ahora ese es el énfasis, esa es la discusión teológica muchas veces, pero yo quiero llevarlos atrás para decir que por lo que sí nosotros tenemos que orar, ¿sí? Que es la mayoría de los casos. Los falsos maestros, los cuales cometen el pecado de muerte que atenta en contra de Cristo mismo y su iglesia, lo hacen de manera intencional, maliciosa, con el fin de traer destrucción. Lo más peligroso de esto, iglesias que están en nuestros contextos o están dentro de la iglesia. Hay un cuadro, permítame leérselo respecto de esto, en Hebreos 6, versos 4 al 8, cómo luce esto, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron,
Es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Esta está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Este es otro texto de mucho debate. Pero acá no está hablando de personas cristianas que después no fueron cristianas. Estaba hablando de personas que parecieron ser cristianas, pero que nunca lo fueron. El mismo caso de los anticristos de la época de Juan. Ellos parecían estar en armonía y en comunión con la iglesia. Sin embargo, al final del día terminaron sacándose sus máscaras y mostrando quiénes realmente son. Solamente para darle un ejemplo, porque esto podría sonar, pero mira si el texto dice, probaron el don celestial. Dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la palabra de Dios. Pero eso no necesariamente los certifica como creyentes. Solamente le doy un caso de las personas que están allí. Judas. Judas precisamente pudo haber hecho todo eso. Sin embargo, ¿qué terminó haciendo? Vendiendo al Señor. Matthew Henry dice, no podemos orar que sean perdonados los pecados de los impenitentes e incrédulos, y esto es interesante, iglesia, mientras sigan ellos así. Ni les sea otorgada misericordia, la cual supone el perdón de los pecados, mientras ellos sigan voluntariamente así. Es entonces bien particular esta advertencia de Juan, ¿no? Por así decirlo, la Biblia en su contexto general nos llama a orar en el 99% de los casos. Nos manda a orar por los no creyentes, por las autoridades, por los enemigos, nos manda a orar. Pero Juan dice, en el caso de los anticristos confesos, destructores de la fe, como fue revelada, y saboteadores de la iglesia, yo digo que no se deba pedir, porque son entregados finalmente al juicio y a la voluntad de Dios. Y aquí un contraste también, segunda de Timoteo capítulo 2, versos 24 y 26. Alguien podría estar preguntándose, ¿pero qué hacemos entonces? ¿O qué debe hacer la iglesia? ¿O qué debe hacer un creyente? ¿O qué debe hacer un pastor frente a las personas que están trayendo falsas enseñanzas? Verso 24, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Aquí viene, debe reprender tiernamente a los que se oponen. Reprender es la práctica de señalar el error, la culpa o el pecado de otro con el fin de corregir el comportamiento. Seguramente Juan o sus discípulos cercanos habían hecho esta labor con estos hombres, pero ellos persistieron en su pecado, persistieron en distorsionar quién era Jesucristo. Por si acaso, y aquí mira, finalmente la obra siempre la termina haciendo el Señor. El hombre de Dios reprende al que se opone. Por si acaso, dice Pablo, Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Estas personas no estaban en la verdad. Lo que nosotros tenemos que hacer, si se da la oportunidad, es reprender tiernamente. Es Dios quien hace el cambio. Es Dios quien los volca al arrepentimiento conforme a su santa y divina voluntad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Como creyentes de este siglo, como creyentes nosotros de esta pequeña iglesia local, como decíamos antes que celebramos nuestros servicios hace ya varios años en esta sede vecinal, tenemos desafíos para enfrentarlos, iglesia, esos desafíos logísticos, pero también internos, ¿no? También de los desafíos que nos impone las relaciones humanas, por así decirlo. Debemos recordar que tenemos vida eterna, que disfrutamos de vida eterna en el Señor Jesucristo. Y eso nos permite tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios nos permite presentar nuestras peticiones, las cuales Dios oye y responde cuando éstas son conforme a su voluntad. Pero necesitamos ciertamente crecer en el conocimiento y en la práctica de la palabra del Señor. No solo en el conocimiento, iglesia. Necesitamos crecer de manera armónica en el conocimiento y en la práctica de la palabra del Señor.
Así como un padre jamás le va a dar una navaja a su hijo de 3 años, ni le va a encomendar una tarea para la cual él no está preparado, mucho menos Dios, que es infinitamente más sabio que cualquier padre, nos va a responder cualquier cosa para la cual Él sabe no estamos preparados. Hay cosas que tú crees necesitar, pero Dios no te las va a dar, porque no estás preparado para recibirlas, para administrarlas. La oración debe ser una práctica propia en nosotros. Y solo quiero enfatizar lo anterior. Debemos orar por aquel que ha pecado. Amén. No señalarlo. No hacer un festín de comentarios de él o de ella, sino que primariamente orar. El caso particular de no orar, ya lo vimos, es muy particular y no es la mayoría de las veces. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, te doy gracias esta mañana por permitir otra vez traer tu palabra a esta comunidad, Señor, de creyentes. Te ruego, Dios, que tú puedas dar fruto a esta palabra, que tú puedas, Señor, hacer que fructifique en nuestros corazones y podamos vivirla. Señor, tenemos vida eterna en Cristo, tenemos esta gran oportunidad, privilegio de orar, de presentar nuestras oraciones y de saber que tú nos respondes cuando estas son conforme a tu voluntad. También tenemos en ese mismo sentido la obligación de orar por nuestros hermanos, Señor. Lo cierto es que debemos estar orando constantemente los unos por los otros. A veces quizás no podemos ver el pecado del otro, pero todos aquí, cada uno de nosotros es un pecador, Señor. Necesitamos estar orando los unos por los otros. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.